Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Tengo que vender algo logístico acá en la casa. Ya. Bueno, como les dije, vamos a hacer un repaso teórico de los temas de estadística descriptiva. Recuerden que el examen práctico durante esta semana van a tener plazo hasta la entrante, hasta la semana entrante para hacer el envío. Y el examen teórico va a ser durante la clase siguiente. Va a ser por la metodología de quiz, solo que más largo, con más preguntas. Y pues voy a intentar por lo menos en esta media hora o esta hora, según lo que me demore, intentar hacer un repaso de los conceptos teóricos que hemos visto como tal, sobre todo de estadística descriptiva, por supuesto, y que pues pueden ser de utilidad para el examen teórico. Eso pues por supuesto que no exime que haya temas o cuestiones teóricas que hayamos visto en las clases que pues por muchas razones no podamos discutir hoy, sobre todo detalles técnicos que ya he podido mencionar en las clases. Y otras cosas teóricas que se desdan del uso de, de la aplicación directa del método. Entonces, pues bueno, para empezar, la estadística descriptiva que vimos, bueno, vimos sobre la descripción de datos. La descripción de datos, pues se puede hacer a través de tres modos grandes, que fueron los que vimos a través de la parte final del curso. Vimos una serie de medidas de resumen, que son medidas que resumen una característica especial de los datos. Medidas de resumen. Por ejemplo, me pueden resumir la forma de los datos, la variabilidad de los datos, etcétera, etcétera, según la característica que estoy evaluando. Existen otras medidas, pero bueno, las medidas de resumen solamente se concentran en una variable a la vez, entonces se podrían conocer como medidas univariantes. Porque se encargan de hacer el análisis de cada variable por separado, sin importar el contexto de las otras variables. Existe otro tipo de medida que es la medida de asociación, que son medidas que involucran dos o más variables. En este curso solamente hablamos de medidas para dos variables, es decir, medidas bivariantes. Pero podrían existir medidas para más de dos variables, por supuesto. Y por último vimos la representación gráfica de los datos o de los estadísticos, que son las gráficas, específicamente las gráficas estadísticas. Eh, hay que aclarar que lo que vimos en el curso, medidas de resumen, asociación y gráficas, fueron las que son transversales a todas las disciplinas científicas y a todos los campos administrativos o de gestión. Hay muchas medidas específicas de cada campo. En general, cualquier medida que se utilice para describir un conjunto de datos es una medida de resumen, si es para una variable o sea, una medida univariante, una medida de asociación cuando se aplica a dos datos al mismo tiempo y los resumen en uno solo, es una medida de asociación. Entonces hay medidas muy específicas de cada campo, pero pues eso pues en cada disciplina pues se profundiza usualmente. Solo que no se les suele mencionar como medidas, digamos, de resumen o asociación, pues porque están inmersas en otro campo específico. Aquí hablamos de las que tienen aplicación y se versan en todas las disciplinas y son las que frecuentemente se utilizan para la comunicación entre campos. Entonces, dentro de las medidas de resumen, hay dos grandes grupos. Dentro de las medidas de resumen, me está fallando un poco el lápiz. Dentro de las medidas de resumen, hay dos grandes grupos. Dependiendo de si estoy aplicando a datos cualitativos, vamos vamos a abreviar la palabra cualitativo como quali,
o si estoy hablando para datos cuantitativos. Entonces, hay medidas de resumen específicas para cada grupo. Para el grupo cualitativo, pues, las medidas que suelen utilizar tenemos la frecuencia o frecuencia absoluta, o simplemente conteo. Como ustedes recordarán, las variables cualitativas son la pertenencia a un grupo dado por una cualidad, y pues esa pertenencia, dependiendo de cuántos datos pertenezcan a ese grupo, pues estamos hablando de la frecuencia. Si ya estamos del total de personas, cuántas tienen una característica, hablamos de proporción, también llamado frecuencia relativa, que es una forma de establecer si se trata de eventos, una probabilidad. Y tenemos la razón, que a diferencia de la proporción, trata sobre la razón o el cociente o la relación que hay entre eh, los elementos que pertenecen a una categoría y los que no pertenecen. De ahí pues que la razón solamente se puede aplicar para variables dicotómicas. dicotómicas. Entonces, siempre que hemos tenido una variable que no es dicotómica, hemos tenido que dicotomizarla para poder aplicar la razón. Si tengo, por ejemplo, fumadores y no fumadores, que es dicotómica, pues lo que hago es dividir los que fuman, dividido entre los que no fuman. Si tuviera tres grupos, pues para hablar de la razón de uno de los grupos, pues tendría que tomar los que pertenecen al grupo contra los que no pertenecen a ese grupo. Recuerden que una variable dicotómica es aquella que tiene, ya, de todos los colores, es la que tiene solamente dos categorías. Y todas son escala nominal. Todas las dicotómicas están en escala nominal. De pronto, como preconcepto es importante aclarar que el conjunto cualitativo se divide en dos grandes tipos de variables. Mm, Variables nominales y variables ordinales, cuya diferencia se basa en el orden que tienen los datos. Si los datos manejan un orden entre las categorías, se consideran variables ordinales. Y para que haya un orden, tienen que por lo menos haber tres categorías. El resto de variables se consideran nominales, en las que no hay un orden claro entre las categorías, que permita clasificar a los sujetos o las personas o las cosas o las entidades que estemos haciendo referencia. Eh, las variables, en cambio, las variables cuantitativas tienen una clasificación más complicada porque pues, tienen una mayor naturaleza. En general se pueden dividir en variables de escala de intervalo de razón. En función a si tienen cero real o no. Si el cero es arbitrario, si el cero es fijado por un ente externo, por ejemplo, una convención como la temperatura o las fechas o las horas, hablamos de escala de intervalo. Y si hablamos de algo que, pues, si el cero sí existe, el cero es la ausencia de lo que estamos midiendo, es la escala de razón. Por supuesto que también tenemos la clasificación en la que las variables cuantitativas pues, se pueden ver como discretas o continuas, según si pueden asumir, si tienen infinitos decimales o no. Si pueden expresarse por infinitos decimales, eso hablaría que la precisión está dada por el instrumento de medición que estamos midiendo. Eso es un recorderis. ¿Para qué sirve esta información? Sobre todo para saber lo que estamos hablando, qué operaciones se pueden hacer. Lo que vamos a ver durante la clase es un resumen, pero pues, si somos lógicos, pues tengo una variable ordinal, yo puedo ordenar los datos. Y si yo puedo ordenar los datos,
En esencia, puedo aplicar las técnicas basadas en cuantiles y basadas en rangos, por ejemplo, el coeficiente de correlación de Spearman. Si yo tengo variables en escala de intervalo, o sea que ya sean cuantitativas, puedo ordenar, también puedo sumar. Y si ya puedo sumar, recuerden que el hito de poder sumar es lo que convierte una cantidad en cantidad, es decir, lo que diferencia las cualidades de las cantidades es que éstas se pueden sumar. Tiene la capacidad de que la suma tenga sentido. Y pues cuando yo logro sumar, pues ya puedo calcular promedios y más cosas. Promedios, desviaciones estándar, todo lo que involucra en sumar los datos directamente entre sí. Ya cobra sentido. Prácticamente todo lo que vimos en la materia se puede hacer con variables de escala de intervalo. Las variables de escala de razón, pues ya se puede hacer de todo. Se puede ordenar, se pueden sumar los datos, pero se pueden multiplicar entre sí. Existe el producto entre datos. Y pues esto lo señalo para recordar que existen otros promedios que eh, no se trabajan tanto, no los hacemos mucho énfasis, pero pues se usan mucho en sus áreas específicas, donde su aplicación es frecuente, y estamos hablando específicamente de lo que es la media geométrica y la media armónica, por ejemplo. Y así como existen media armónica y media geométrica, hay medidas de dispersión, medidas de forma basadas en ellas, que son mucho más complicadas. Eh, pero pues la mayoría de cosas se pueden hacer relativamente bien con la media aritmética, con la ecuación estándar y con las otras medidas que vimos en el curso. Entonces, pero lo importante acá es aclarar que estas escalas de medición es lo que permite saber qué se puede hacer con los datos o qué no se puede. Por ejemplo, las escalas nominales, pues no se puede hacer nada aparte de contar. Solo se puede contar. Como se puede contar, pues solo puedo sacar frecuencias, sacar proporciones, sacar razones, pero no puedo ordenar los datos, entonces nunca podré hacer una correlación de Spearman, ni nunca podré hacer allá los cuantiles. Entonces, cuando hacemos referencia a una variable cualitativa, en el resumen que voy a hacer, me estoy haciendo referencia sobre todo a las variables nominales. De hecho, la mayoría de variables cualitativas que se trabajan usualmente son nominales. Cuando yo hago referencia a cualitativa, voy a referir principalmente a nominales, a menos de que haga la excepción. Y cuando haga referencia a variables cuantitativas, voy a referirme a las variables de son, porque son las que más frecuentemente existen, como el peso, la estatura, los salarios, etcétera, etcétera. El número de personas, los que salen de conteos, el número de hermanos, número de hijos, número de veces de algo. Todas esas variables son variables en escala de razón. Y volviendo acá, ya sabiendo eso, entonces nos estamos refiriendo acá a las variables realmente en escala de razón, ya sean discretas o continuas, no importa. Entonces, pues acá, aquí tenemos las variables numéricas cuantitativas, tienen más información que las cualitativas. Entonces, como tienen más información, tienen más cosas que escribirles. Y esas cosas pues, se resumen usualmente en tres. Se les puede escribir la tendencia central, o sea, cuál es el centro de los datos. Se les puede escribir también la dispersión o la variabilidad. Qué tanto varían los datos entre ellos o entre su promedio, por ejemplo. Qué tan dispersos están respecto a su promedio. Y la forma, la medida de forma, que realmente pues algunos lo considerarían pues como asimetría de kurtosis por separado, pero pues aglomero todo lo que es forma, pues, porque realmente podrían haber más medidas aparte de simetría de kurtosis. Pero son los grandes grupos que se tienen en cuenta. Dentro de las variables de las medidas de resumen para datos cualitativos, medidas de resumen para datos cualitativos, por poner un ejemplo, para recordar su interpretación, supongamos que yo tengo 20 personas en una escuela
yo puedo escribirlas con la frecuencia absoluta, diciendo pues cuántos son estudiantes y cuántos son profesores. Yo puedo decir, bueno, de estas hay 16 estudiantes, entonces la frecuencia absoluta de estudiantes es 16, no más, y hay 4 profesores. Entonces, la frecuencia absoluta de profesores es 4. Con esto yo sé cuántos hay, no sé, no me habla nada, ese 4 de forma aislada no me habla nada del total, simplemente yo sé que hay 4 profesores. Es como cuando nos dicen, por ejemplo, que hay en un país hay 10 casos de SARS coronavirus 2, por ejemplo. Pues 10 casos no podemos saber si es mucho o poco porque no sabemos en función a cuánta población estamos hablando. Entonces, si me dicen 10 casos en un país completo, pues es poco. Si me dicen 10 casos en un barrio, pues es muchísimo. Entonces, eso hace necesarias las medidas relativas, como la frecuencia relativa. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, cuando yo quiero interpretar y digo 4 dividido entre el total, que es 20, estoy hablando de la frecuencia relativa, que la puedo expresar como proporción, o sea, en forma decimal o como porcentaje, y referirme a esto como el porcentaje total de personas de la escuela. O sea, hago referencia a la muestra, a la población que estoy hablando, que son las personas de la escuela, eh, cuántas son profesores, qué porcentaje o cuál es la proporción. ¿Sí? Bueno, recuerden que el porcentaje se refiere a partes de 100. Entonces, como que 20 partes de 100, suponiendo que si fueran 100 personas. Eh, Esta es la ejemplo de la proporción. Si fuera razón, pues sería 1 sobre 16. Entonces haríamos una división y nos daría 0,25. Y pues diríamos que hay 0,25 profesores por cada estudiante, lo cual suena raro porque por cada estudiante, lo cual suena raro porque justamente estaremos dividiendo los profesores. Por eso es que hablamos anteriormente de que cuando a la forma de esta razón, si bien es correcta, esta es la razón de profesores por estudiante, eh, usualmente es preferible invertir el cociente para poder expresarlo como que 4 estudiantes por profesor, que pues tiene más, eh, se capta mejor la idea, pero eso al momento de transmitirlo a una persona. Esta sería la razón de estudiantes por profesor. Bueno, la moda es una medida de resumen que también se puede aplicar para variables cualitativas. Si me preguntaran la moda de esta escuela, de la cualidad, digamos, del rol o de la profesión, pues diría que la moda es ser estudiante, o la profesión de moda es ser estudiante. Bueno, entonces, ahora las medidas de resumen para datos cuantitativos sí es un poco más complicado, como ya dijimos anteriormente. Eh, Vimos dos grandes formas de medir esas medidas. Vimos que alguna vez nos basábamos en la media, es decir, usábamos los promedios, entonces tenemos la media, la desviación estándar, los coeficientes de diferente tipo, simetría, kurtosis, correlación, etcétera. Todas esas medidas se basaron en la media, ¿sí? Son medidas basadas en la media. Realmente se dice que están basadas en los momentos, en términos más propios, pero bueno, podemos intentar como basadas en la media. Y otras medidas basadas en los estadísticos de orden, o mejor dicho, en los cuantiles. En los cuantiles. Esto para tratar de resumir las características generales de estas medidas. Las medidas basadas en la media son sensibles. Cuando digo que son sensibles, que se afectan por asimetrías fuertes, se afectan por datos atípicos, se afectan por formas muy alejadas de lo normal, de la distribución normal. En cambio, las medidas basadas en cuantiles dice que son robustas. La robustez pues, se refiere a que toleran de cierta manera la vulneración de lo que consideramos normal, es decir, que haya datos atípicos, que haya simetría fuerte, que las variables no estén de pronto medidas en la escala de razón,
que las formas sean anormales, por ejemplo. Entonces, estas medidas siguen representando bien la característica que estoy midiendo a pesar de la presencia de esas anomalías. Sin embargo, pues no todas son absolutamente robustas. Un ejemplo muy sencillo de una medida basada en cuantística que no es robusta sería el rango absoluto. El rango absoluto se afecta por datos atípicos, porque pues el máximo o el mínimo podría ser un dato atípico y podría distorsionarse. Entonces, no todas las medidas basadas en cuantiles son robustas, si bien la mayoría pues que se usa suelen serlo. Otra característica de las medidas basadas en la media es que se asocian con la distribución normal. Y eso pues tiene cosas malas en el sentido de que ahora nos obligamos, o usualmente tienen mayores propiedades cuando se basan en la distribución normal, cuando se parecen a esto. En cambio, las basadas en cuantiles pues son de distribución libre, o lo que se podría llamar, harían parte más del mundo de la estadística no paramétrica. Así se le conoce a la estadística que no se basa en supuestos respecto a un modelo estricto como son tradicionalmente las estadísticas paramétricas. Entonces, basarse en la distribución normal nos supedita una condición, pero también nos permite tener mayor potencia, mayor capacidad de cálculo, porque la distribución va a tener muchas propiedades matemáticas que no vamos a discutir acá, pero que facilitan las operaciones y facilitan las pruebas estadísticas y los modelos. Hay muchas condiciones que se cumplen si suponemos normalidad. Acá las cosas funcionan un poco más difíciles. Y por ser un poco más difíciles, requieren mayor cantidad de datos, requieren un n más grande. Ya lo hablamos cuando hablamos de percentiles o de cuantiles, por eso, o cuartiles, que usualmente tenemos que interpolar para hallar los valores intermedios. Si yo tengo una cantidad suficiente de datos, es menos probable que deba interpolar, ¿sí? Y las medidas son más estables cuando intermala dos señas. Es un error frecuente suponer que las medidas no paramétricas o las medidas de distribución libre eh, se usan para cuando hay poquitos datos. Pues se pueden utilizar, pero funcionan muchísimo mejor cuando tengo mayor cantidad de datos. Las medidas basadas en la media, como se basan en el modelo normal, usualmente funcionan bien con pocos datos. A pesar de que también, por supuesto, funcionan más con mayor cantidad de datos. Eh, si nos apegamos a esta suposición, pues funciona muy bien con pocos datos. La razón por la que se les asocia a las medidas de distribución libre como medidas con pocos datos se basa en que cuando tengo pocos datos no puedo aplicar el teorema central del límite, que fue algo que hablé en la clase, que está descrito en la clase de probabilidad. Entonces, por mencionar eso, entonces suele quedar como necesario, como ya no puedo aplicar el modelo normal, pues nos tenemos que abogar al modelo libre. En la estadística, como es una ciencia que trata con datos, pues siempre va a ser preferible contar con la mayor cantidad de datos posibles. O sea, todo va a funcionar mejor entre más datos tenga, pero los datos basados en media pues pueden funcionar con pocos datos. Y tienen, por supuesto, una interpretación y un uso más extendido. Siempre que se deban utilizar, se deben usar las medidas basadas en la media, dejando las medidas basadas en cuantiles las situaciones en las que necesitamos su uso. Bueno, ya entrando más en materia, ya me cansé de ese color. Bueno, las medidas de tendencia central. Entonces, hay medidas que tratan de enfocarse en medir el centro de los datos. ¿Cuál es el centro de un conjunto de datos? ¿Cuál es el valor representativo, el valor de resumen que haríamos para usarlo en representación del grupo? Y pues eso, hay dos grandes medidas importantes. Tenemos por un lado la media, como la media aritmética. También pues, ya hablamos de la media geométrica, media armónica, y hay más medias posibles, hay una familia completa de medias, pero estamos defendiendo la media aritmética o simplemente promedio. Y tenemos por un lado la mediana que es igual que el cuartil 2 o el percentil 50 o el dato que divide el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales,
pues da total que la mitad de los datos tienen valores menores o iguales a él, son las dos características que se utilizan para describir un conjunto de datos. Entonces yo tengo un conjunto de datos cualquiera y yo lo puedo representar como con la mediana, como el punto que dividiría esto en dos mitades iguales, ¿sí? Esta sería la mediana, que me queda acá 50% y acá 50%, o la media, que en lugar de hacer eso, pues toma todos los datos, los suma y los divide entre el total de datos que haya. Entonces, al hacer eso, pues me pone un resultado, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Entonces, las dos medidas tratan de representar mediante formas muy distintas, porque la forma de cálculo de la mediana no tiene nada que ver con la forma de cálculo de la media, intenta representar el centro de los datos. ¿Sí? La media funciona más cuando los datos son normales, por supuesto. La mediana funciona usualmente casi siempre, cuando entre más datos haya mejor la mediana. Eh, pero por supuesto que la mediana es más robusta que la media, como vimos anteriormente. Para este conjunto que estamos hablando, eh, aparece otra cuestión diferente, que es cuando ya hay formas anormales. Esto tiene dos montañas, lo que llamamos bimodalidad. Cuando tenemos más de una montaña, hablamos que hubiera más de una moda. En ese caso, pues lo más propicio sería hablar de separar los grupos, pero pues tratando de representar el conjunto de datos como un todo, con una sola medida, pues preferiríamos usar la mediana que la media, debido a la forma normal que presenta el conjunto. Ya hemos hablado anteriormente de cómo la media se desvía o se afecta por datos atípicos. Vamos a referirnos de eso más adelante otra vez. Las medidas de dispersión o variabilidad también contraponen dos. Contraponen las medidas de lo que es la desviación estándar. Ya habíamos visto que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, y los rangos. Los rangos. Dentro de los rangos, pues tengo el rango absoluto, que es restar el máximo menos el mínimo, rango absoluto. Tengo el rango intercuartílico, rango entre cuartiles. Tengo el rango por ejemplo, entre deciles, entre percentiles, entre sextiles, entre los cuantiles que yo quiera. ¿Sí? Los que vimos, el más usado es sin duda el rango intercuartílico, es el que más se utiliza. Pero pues esa preferencia por el rango intercuartílico pues es una preferencia histórica que se le ha dado, pero no porque tenga ventajas especiales sobre los otros. Aquí ocurre lo mismo. Si yo tengo datos atípicos o datos con forma normal, pues debería preferir el, el uso de las técnicas basadas en cuantiles. Eso va a aplicar siempre en todo lo que vamos a hablar acá, eh, que la desviación estándar. Y pues en algunos casos las variables en escala ordinal pueden, como pueden ser ordenadas de menor a mayor, podrían calculárseles también mediana, cuartiles, etcétera. Por lo tanto, esas medidas podrían también representarse de esta manera y no de esta manera. También recuerden que de la desviación estándar hay un coeficiente que vamos a calcular que se llama el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, que es la división de la desviación estándar entre la media, y me permite representar cuánta variación relativa hay respecto a la media. ¿Para qué se usa el coeficiente de variación? Para hacer comparaciones entre grupos. Comparar desviaciones estándar a veces no es viable, porque estoy hablando de dos cosas con diferente promedio. Supongamos, por ejemplo, yo quiero comparar los salarios en Alemania con los salarios en Bolivia. Pues en, hay un problema grande acá si yo establezco el salario y lo comparo, porque el salario de Alemania es mucho más alto que el de Bolivia.
Entonces, al ser mucho más alto, es presumible que haya mayor variabilidad. O sea, los valores van a ser más grandes, es normal. Si yo tengo valores grandes, cuando calcule la variabilidad, me dan valores grandes también. Cuando tengo valores pequeños, calculo la variabilidad, me va a tender a valores pequeños, porque los valores de por sí son pequeños. Entonces, para hacer una medición más, una comparación entre salarios entre Alemania y Bolivia, ya que tienen diferentes promedios, pues lo justo sería hacer un coeficiente de variación, porque lo que hace es controlarme el efecto de la diferente media. Entonces, para comparar grupos de datos con diferente promedio, pues puedo utilizar el coeficiente de variación. ¿Sí? Bueno, en la clase, en la primera clase virtual, la clase de coeficiente al final de hablar de definición estándar, hay un ejemplo más claro que puede hacer referencia, que contrasta el uso del coeficiente de variación en dos situaciones. Bueno, de la división estándar, de pronto lo más preguntado del desafío 1 fue siempre la interpretación de la regla empírica y la desigualdad de Chebyshev. Eso se refiere a que yo puedo, eh, tomando un número de desviaciones estándar respecto a la media, puedo hacer una interpretación mejor y un uso de la desviación estándar. O sea, si yo tengo un conjunto de datos y me dicen, por ejemplo, volvamos al tema del salario, que el salario promedio en Colombia es, por ejemplo, de millón doscientos, por ejemplo, como por un número cualquiera, eh, y la desviación estándar es de 300.000, eso es ficticio totalmente, por supuesto. Yo puedo hacer este valor, pues no tiene una interpretación directa. Entonces la forma de interpretarlo es aludiendo a reglas que la utilizan, entonces que se refieren a un rango de datos. Entonces yo tomo, por ejemplo, le sumo y le resto una desviación estándar al promedio, una desviación estándar, pues me va a dar un rango que iría entre 900.000 pesos y 1.500.000. Y pues bueno, yo usando una serie de reglas puedo saber qué porcentaje de los datos yo esperaría encontrar en este rango. ¿Sí? Eso le da mayor uso a la medida de resumen. En base a la regla normal, o sea, a la regla empírica, yo establezco o presumo que yo debo encontrar ahí al 68% de las personas. Tendrían salarios entre 900.000 y 1.500.000. Y así para todos los rangos que yo quiera armar. Una generalización de este concepto es el uso de la tabla Z. Yo puedo usando la tabla Z que se explica en la clase de probabilidad con más detalle, me permite hallar para cualquier valor que yo coloque acá, cualquiera, así tenga decimales, puedo hallar cualquier porcentaje. O viceversa, para cualquier porcentaje que yo quiera, puedo hallar el valor que necesito acá en ese lugar. Entonces, pero digamos que hacer esos intervalos es lo que permite aplicar la interpretación de la estándar. Sin embargo, pues si yo quiero hacer la comparación simplemente y no los de rangos, pues sería preferible hacer referencia al coeficiente de variación, como les dije. Entonces, si yo quiero comparar con millón, perdón, cojo 300.000 y lo divido entre 1.200.000. Aquí 300.000 es la desviación estándar, 1.200.000 es la media, y eso me da un coeficiente de variación del 25%. Esto me da un cuarto y eso me da 25%. Entonces yo digo que hay una variación relativa respecto a la media del 25%. ¿Sí? Esa sería la comparación. Y pues yo puedo comparar cosas que no sean necesariamente... Yo puedo comparar, por ejemplo, salarios con otra variable diferente, no necesariamente salarios, eh, y expresarla en porcentaje. Entonces ya puedo hacer comparaciones más justas. Bueno, para no quedarnos acá, pasemos ahora a las medidas. Bueno, para no dejar de hablar de los rangos, la interpretación de los rangos usualmente se refiere a cómo lo armamos. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos y yo armo el rango absoluto, eh, por ejemplo, yo tengo un rango absoluto entre dos valores,
yo puedo decir, por ejemplo, las edades, digamos que entre 80 y 10 años, pues me da un rango de 70 años. Yo puedo decir que en el rango entre los 10 y los 80 años se encuentra la totalidad de las personas, ¿sí? Si yo debo interpretar, por ejemplo, el rango intercuartílico, yo puedo, pongamos que el cuartil tercero sea 60 y el cuartil primero sea 20, eso me da 40 años. Yo puedo decir que en el rango entre los 20 y los 60 años, que comprende 40 años de diferencia, ahí se encuentran, en este rango, entre los 20 y los 60 años, se encuentran el 50% de los datos. Mientras que aquí se encuentra la totalidad de los datos, porque estoy tomando el máximo y el mínimo. Aquí estoy tomando el cuartil tercero menos el cuartil primero, y pues eso equivale a un rango del 50%. Si yo quiero interpretar, por ejemplo, el rango interdecílico, restando el percentil 90 menos el percentil 10, supongamos que sean 70 menos 15, supongamos, 55, entonces yo podría decir que entre 15 y 70 puedo encontrar al 80% de los datos. ¿De dónde sale el 80%? Alguien preguntaría, pues si yo tengo un rango que está entre el percentil 10 y el percentil 90, eh, recuerden que por debajo del percentil 10 yo encuentro al 10% de los datos, o espero encontrar el 10% de los datos aproximadamente, y por encima del percentil 90 yo espero otro 10% de los datos. Por lo tanto, por fuera del rango se me va a quedar un 20%. Por lo tanto, dentro del rango me va a quedar un 80%. ¿Sí? Bueno, ahora hablando de las medidas de forma pues establecen dos características importantes. Realmente, bueno, realmente hay más características que pueden medirse, pero las importantes son dos: la asimetría y la kurtosis. En la clase hablamos de la modalidad también, claro, es una medida de forma, pero representarla numéricamente es más complicado. Entonces, las que se representan numéricamente son estas dos. La modalidad se suele ver con el gráfico. Si un gráfico tiene una montaña, dos montañas, tres montañas, siendo la palabra montaña algo coloquial para representar el pico en la curva de frecuencias. Bueno, estas formas se evalúan con coeficientes: coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis, que tienen también sus versiones, una versión basada en la media y una versión basada en cuantiles. La interpretación de esos coeficientes pues depende del valor que obtengan. El coeficiente de asimetría pues se interpreta en función si es menor que cero, si es igual que cero, o cercano a cero, o mayor que cero. Dependiendo de esto, pues voy a hablar de asimetría a la izquierda o negativa, asimetría nula, o asimetría a la derecha o positiva. En cambio, la kurtosis es un poco más complicado porque depende del coeficiente que usemos. Si usamos el coeficiente basado en la media, su valor normal es 3. Y pues dependiendo de si sea menor o igual a 3, si es o mayor que 3, si es menor que 3 hablaríamos de una kurtosis baja; si es igual a 3, una kurtosis media; y si es mayor que 3, una kurtosis alta. El otro coeficiente de kurtosis basado en cuantiles tiene un valor normal de 1,9, pero se interpreta igual. Yo puedo hablar cuando es menor que 1,9 como una kurtosis baja, igual a o cercano a 1,9 como kurtosis media, y mayor a 1,9 como kurtosis alta. Eh, para evitar esta interpretación basada en números, usualmente se establece el exceso de kurtosis, en el cual el coeficiente de kurtosis se le resta su valor normal. Por ejemplo, se le resta 3 en el caso del basado en la media. Eso me permite hacer una interpretación parecida a esta que está acá. O sea, ya con el exceso de kurtosis, por ejemplo, yo puedo tomar, si es menor que 0, como kurtosis baja; si es igual a 0, como kurtosis media;
y si es mayor que 0, como pues me quedo. eh, para fines de interpretación, aquí el número no importa tanto como su signo. O sea, desde que yo concluya que es asimétrica a izquierda, nula o a la derecha, ya basta, no hay que explicar. El número no tiene una interpretación más allá de eso. Algunos podrían decir que si entre más grande, pues más fuerte, entre más pequeño, más débil, pero eso es muy relativo siempre. Y como no hay un tope, para la simetría no tiene tope, puede ser tan grande como ya quiera. Y la curtosis igual también puede ser tan grande como pueda. Entonces hablar de fuerte y débil es muy relativo acá y prefiero evitar hablar de eso si no tiene un consenso claro. Algo parecido a lo que hablamos en correlación. Vamos a tocar eso ahorita. Eh, Esas fueron las medidas de forma, y la forma de dispersión y tendencia central. Ahora vamos a hablar de las medidas de asociación, que fueron los temas de las últimas clases. Acá también tenemos eh, paradigmas cuando tenemos variables cualitativas. Colocamos el versus para decir que están asociadas. Vamos a asociarlas, vamos a confrontarlas. Cuando tengo quali contra quali, pues a medida de asociación por excelencia, pues hay muchas más, algunas que no se basan en él, pero muchas se basan en el coeficiente chi cuadrado. Es la forma usual que se utiliza para comparar variables cualitativas, por el uso que tiene, porque permite hacer pruebas estadísticas con él y porque muchos otros coeficientes se basan en él. La comparación que hacemos entre lo que esperábamos con lo que observamos. Cuando hacemos la comparación de lo que esperamos con lo que esperamos en base a independencia, cuando digo en base a independencia, es suponiendo que los datos no tienen nada que ver entre sí, que las dos variables cualitativas en cuestión son independientes entre sí, que no están relacionadas. Cuando yo me baso en eso, estoy hablando, cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de que, por ejemplo, de que los porcentajes de una variable no influyen en la otra, o son cosas que no tienen nada que ver entre sí, por lo tanto, su ocurrencia en términos esperados, como si no tuvieran nada que ver. Eh, lo observado, pues lo que dicen los datos. Yo tomo una muestra y con la muestra tabulo una tabla de contingencias, y con la tabla de contingencias, pues represento los valores observados. De pronto, antes de seguir acá, coloquemos esto por acá. Nos faltó. Hay muchas cosas que voy a omitir porque pues, eso no está. ¿Dónde está? Acá. Eso que hablamos acá de proporciones y razones, pues yo podría hacer una tabla de frecuencias, para representar de forma tabular eh, las categorías de una variable. Entonces yo puedo colocar categoría A, B y C y colocar las frecuencias. Por ejemplo, 20%, bueno, o puedo colocarlo, por ejemplo, así. ¿Sí? Entonces yo puedo representar la frecuencia absoluta y la proporción en una tabla de frecuencias. O puedo hacer una tabla de contingencias que represente las características conjuntas de dos variables. Variable categoría A, categoría B, categoría C, categoría D, y colocar en las celdas, que es esto que está internamente, pues las diferentes frecuencias absolutas y frecuencias relativas eh, que puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, las tablas de frecuencia describen una sola variable cualitativa, una sola, mientras que las tablas de contingencia describen dos o más variables cualitativas. Y pues lo que va en las celdas pues son frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas vamos a hablar ahorita que pues pueden ser de diferente naturaleza dependiendo del denominador. Si yo divido entre el total datos,
hay una frecuencia relativa conjunta. Si yo divido entre el total de la fila, pues frecuencia relativa por filas. Y si yo divido entre el total de la columna, pues frecuencia relativa por columnas. Dependiendo entre qué valor yo divido, voy a tener tres frecuencias relativas diferentes. Y si tengo tres variables, entonces habría más totales, por lo cual habría más valores sobre los cuales dividir. Este tema se complica mucho más cuando hay más variables. Entonces, cuando yo tengo una tabla de contingencias, son los valores observados, y yo lo contrasto con los valores que yo esperaría en base a independencia. Si hay mucha diferencia entre lo que yo esperaba y lo que observé, pues el valor va a ser el chi cuadrado va a ser más grande. Siendo 0, chi cuadrado va a ser 0 cuando lo que observo es exactamente igual que lo que yo esperaba. Hay que tener en cuenta que, como dato teórico adicional, chi cuadrado tiene mayor uso entre más datos tenga. Aquí lo utilizamos con cualquier cantidad de datos, como si se pudiera usar siempre con cualquier cantidad de datos. Pero usualmente requeriría, para que funcione correctamente, sobre todo su prueba estadística asociada, que los valores esperados, hay más condiciones, pero digamos que la más importante es que los valores esperados para cada celda sean todos mayores que 5. O sea, todos los esperados deben ser mayores que 5 para que la prueba funcione o se comporte como se debería comportar. Hay otras pruebas que se pueden utilizar cuando eso no se cumple, pero digamos que en resumen, para que les quede el concepto, es entre más datos tenga, mejor. Y entre más datos tenga en cada celda, pues mucho mejor. Bueno, chi cuadrado no tiene una interpretación directa. Da valores entre 0. Chi cuadrado puede ser entre 0 e infinito. Nunca es negativo. Y como nunca es negativo, es importante aclarar que como nunca es negativo, nunca es capaz de representar asociaciones negativas. Es decir, cuando tengo un chi cuadrado cualquiera, por ejemplo, un chi cuadrado de 400, por poner un número loco, cualquiera, un número que es perfectamente posible, pero digo que me inventé. Esto puede significar una asociación positiva entre dos variables, o sea que a medida que crece una, también crece la otra, o puede significar una asociación negativa entre las variables. O sea que entre más crece la frecuencia de unas categorías, disminuye la de las otras. Y esto se desprende de la misma peculiaridad de las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, como son variables nominales usualmente, no tienen un orden. O sea, la tabla matemáticamente no sabe quién es positivo, qué es lo positivo y qué es lo negativo. Tengo dos categorías con dos categorías y pues la asociación simplemente es la relación entre las categorías, no más. Entonces, chi cuadrado no es capaz de diferenciar entre asociaciones que nosotros entenderíamos como positivas o que entenderíamos como negativas. Entonces, eso es importante que lo recuerden. Para recordar a qué me refiero con asociación negativa y positiva, es lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo uso un medicamento, lo esperable es que se vaya el dolor, ¿cierto? Pues bueno, si yo tengo dolor con dolor y el uso del medicamento con no usar el medicamento, pues si yo encuentro que usar el medicamento, hay mayor frecuencia de no dolor, por ejemplo, que yo tenga aquí 50, 10, 20 y 40, ¿sí? Por inventarme unos números que tengan sentido, vemos que hay mayor frecuencia de personas que toman medicamento y no tienen dolor. O sea, la presencia de una característica se asocia con la ausencia de otra. O sea, la ausencia de dolor en este caso. Aquí estaremos hablando de una asociación negativa, porque estamos viendo que hay mayor porcentaje eh, de ausencia de dolor cuando yo uso el medicamento. Entonces hay una asociación negativa entre el dolor y el uso del medicamento. Si fuera al contrario, si fuera un medicamento que causara dolor, no sé, hay medicamentos que aumentan el dolor, porque podrían asociarse particularmente a un dolor por sí mismos, o un disconfort en general. Si yo encontrara que hay, por ejemplo, que aquí fuera 50 y aquí fuera 5, habría mayor porcentaje entonces acá. Entonces, como
el medicamento se asocia a más dolor, pues hay una asociación positiva entre el medicamento y el dolor. Estas diferencias no las mide Chico Cuadrado, no es capaz. Entonces, Chico Cuadrado no permite saber ni el sentido, ni tampoco la dirección de la asociación, ni el signo, ya me volé esto, ni la, ni la jerarquía. Es una medida no direccional, es decir, no permite tampoco diferenciar si X es la que causa Y o Y lo que causa X. Tampoco permite saber esto. Para poder saber el signo o para poder saber el signo o la dirección, si hay una jerarquía entre las variables, es que se utilizan las otras medidas de asociación. Eh, el mundo de las medidas de asociación que existen entre X y Y para explicar esto son muchísimas. Y eso también depende de muchas características, si son juicios, si estamos hablando de concordancias, si estamos hablando de etcétera, etcétera, y muchas son específicas de campo. Aquí hablamos de una es relativamente fácil de calcular, que es la razón la razón de proporciones o la razón de razones, que es el ratio, que son medidas que se basan en lo que ya hemos visto anteriormente, en dividir proporciones entre sí o dividir razones entre sí. Entonces, estas medidas sí permiten saber la dirección y el sentido de una asociación entre las variables. Mm, Vamos a representar otra vez la tabla ahorita para hacer un pequeño ejemplo de la interpretación de la razón de proporción. Medicamento, no medicamento, dolor y no dolor. Vamos a meter los datos acá otra vez. 50, 10, 20 y 40. Sí. Entonces, si nos pidieran, por ejemplo, hallar las proporciones por cada grupo, entonces, si nos dijeran, por ejemplo, qué proporción de las, que se refiere también como una estimación de la probabilidad, pero si yo quiero saber de los que toman medicamento cuántos eh, tienen dolor, entonces yo lo puedo expresar proporción de personas o probabilidad estimada o probabilidad de personas que toman medicamento, cuántos tienen dolor. Entonces, pues, tomo el total de personas. Bueno, no quiero. Aquí es necesario hacer el cómo para poder interpretar bien. Más fácil. Pues es 70 personas que toman medicamento y de las 70, 20 tienen dolor. Aquí está el total de medicamento, pues es 20 más 50, 70. Y esas 70, 20 usan medicamento. Como se dan cuenta, eso es una proporción, porque estoy tomando el total en el denominador. 20 entre 70, 29%. Entonces, el 29% de las personas que toman medicamento tienen dolor, ¿sí? Del grupo. Aquí me estoy haciendo referencia a este grupo, a lo que decía acá. Del grupo del que toma medicamento, el 29% presentan dolor. Si yo quisiera comparar qué pasa cuando no toman medicamento, pues hago lo mismo. Proporción de personas, ahora con el grupo que no toma medicamento, ¿cuántos tienen dolor? Entonces, haré la división del total que son 50, 50 que no tomaron medicamento, pues tomo que 40 tienen dolor. Y eso es igual al 80%. Entonces vemos que hay una diferencia entre las proporciones. Hay mayor proporción de personas con dolor en los que no toman medicamento comparado con los que sí lo toman. Entonces, si quiero hacer una comparación entre estas dos proporciones, la podría hacer restándolas o haciendo una razón. Entonces yo puedo hacer acá, una razón de proporciones. Entonces comparo eh, el 29% que encontré en el grupo que toma medicamento, acá, en el grupo que toma medicamento, comparado con el porcentaje de dolor del grupo que no toma medicamento. Entonces esto, si hago este cociente, 29% dividido en 80%, me da 0,36. 0,36. Esto se parece un poquito a una tercera parte.
Entonces yo podría interpretarlo como decir que el uso del medicamento reduce a la tercera parte el dolor comparado con el no usar medicamento. ¿Sí? Eh, También podrías invertir como las razones, es una razón de proporciones, pero esto es una razón. Yo puedo invertirla para facilitar su interpretación. Yo pongo el 80% sobre 29%. Aquí están ahora acá arriba. Si el computador me ayuda, es los que no toman medicamento. Acá están los que toman medicamento. Y hago este cociente, 29, 80 sobre 29, 2,75. 2,75. Bueno, 2,76 realmente. Siempre hay que redondear bien, chicos. Ténganlo en cuenta para el examen. Eh, entonces, yo lo puedo interpretar que el no usar medicamento se asocia eh, con una proporción de dolor casi 3 veces el no usarlo. O sea, esto es casi 3 veces, eh, 3 veces este valor. Entonces, hay 3 veces, el dolor es 3 veces comparado con no usar medicamento, aproximadamente, o cerca de 3 veces. Entonces, pues claramente el efecto del medicamento es evidente. ¿Sí? Eso que nos permite establecer una causa. Estoy tratando de asociar el medicamento con el dolor en este sentido, y veo que la asociación es, si lo tomo así, o sea, perdón, así como originalmente lo tomamos, vamos a borrar esa para no dar confusión, que esto fue invirtiendo el cociente. Estando así, la asociación es negativa, es decir, el uso del medicamento se asocia negativamente con el dolor. La interpretación de la razón de proporción se hace en función de si es 1, si es menor que 1 o si es mayor que 1. Si es igual a 1 es asociación nula, si es menor que 1 es asociación positiva, si es mayor que, perdón, negativa, perdón, y si es mayor que 1, asociación positiva. ¿Sí? Entonces, ese es el uso que se le da a la razón de proporciones, que es el mismo uso que se daría a la razón de razones, o sea, a los ratios. También se compara en función de si es menor que 1, igual a 1 o mayor que 1, y las asociaciones serían similares. Y no voy a hablar de los ratios para no redundar. Y bueno, y ya tengo otras medidas de asociación, medida de asociación, de asociación. También puedo tener el caso de que tengo una variable cualitativa contra una variable cuantitativa, es decir, son de diferentes características. ¿Qué es lo que se hace? Entonces tengo el conjunto de datos y pues la variable cualitativa me separa los grupos. Es decir, como es una pertenencia a una categoría, pues yo puedo separar los que pertenecen a una categoría, a la categoría A, por ejemplo, puedo separarlos de los que pertenecen a otra categoría B, y puedo hacer todos los grupos que yo quiera según la variable cualitativa que yo he escogido. Si mi variable cualitativa tiene 4 categorías, pues me separaría los datos en 4 grupos. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer con cada grupo? Pues calcular medidas de resumen. Yo puedo para el grupo A calcularle promedios, desviaciones estándar, eh, cuartiles, cuantiles, lo que yo quiera. ¿Sí? Y con estas medidas, pues para cada grupo puedo hacer lo mismo. Esto para A, esto para B. Y pues se puede hacer comparaciones entre estos. Entonces puedo hacer, por ejemplo, lo que hicimos de comparar gráficos de cajas. Para cada grupo, pues es comparar los cuantiles entre 2 grupos. O puedo comparar los promedios. La única medida que les pedí que calcularan directamente con esto era la diferencia de promedios, que es pues restar el promedio de un grupo con el promedio de otro grupo. ¿Para qué sirve esto? Pues para hacer la comparación directa. Por ejemplo, yo comparo, decir algo, las notas del grupo B con las notas del grupo A,
Pues el grupo B tuvo un promedio de 5 y el grupo A tuvo un promedio de 3. Si comparo los promedios, pues yo digo, bueno, el grupo B tiene una ventaja o es mayor el 0,5, tiene una diferencia a favor de 0,5. Eso me dice que pues, el grupo B, la pertenencia al grupo B está asociado positivamente con la nota. ¿Sí? La pertenencia a este grupo está asociada positivamente con la nota. Entonces, esta medida de asociación permite saber la dirección y la magnitud de la asociación. Hay que tener en cuenta que en lo que vimos en clase solamente permite saber si una cualitativa predice o explica a una cuanti. Para utilizar una variable cuantitativa para explicar una cualitativa, si es más difícil, no es tan sencillo como es. Usualmente se utiliza una técnica, digamos, la técnica más sencilla que se utiliza dentro de lo complicado que es ese panorama, es la regresión logística. Y se lo menciono únicamente para que sepan por lo menos que existe ese nombre. La regresión logística es una técnica estadística que me permite establecer la asociación que existe entre una variable cuantitativa explicando una variable cualitativa. Eso hace parte de un tipo de modelos generalizados, pero que no vamos a comentar ni cerca hoy, pero por lo menos que sepan la existencia de una técnica estadística que permitiría predecir los valores de una cualitativa en función de unos números. Eso se usa muchísimo en muchos campos para predecir resultados cualitativos. Por último, tenemos la comparación entre una variable cuantitativa con otra variable cuantitativa, cosa que también depende si estamos estableciendo una mera asociación no direccional. En este caso, la asociación no direccional entre variables cuantitativas se conoce como correlación. Tengo un dolor de garganta impresionante. En cambio, cuando yo tengo una variable que cumple el papel de explicar a otra, en ese caso estoy en contexto de regresión. Eh, Correlación, pues entonces solamente trata de medir qué tanto varían de forma conjunta dos variables. Vimos dos coeficientes de correlación, el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman. Esto se supone que no es una P, sino una letra griega llamada ρ, pero pues yo la hago muy feo, parece una P. Y la regresión, pues que se establece por una ecuación de regresión, que es esta de acá, que con esta ecuación yo puedo predecir valores de y para un valor x dado. O sea, reemplazo x por el valor que yo quiera, que sea factible dentro de los datos, por supuesto, y que eso me daría un valor predicho para y. Esa es la base de la regresión, poder predecir valores. Y en base a la recta de valores predichos, pues tendríamos la recta de regresión. No les hablé mucho del coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, que es una forma que se usa usualmente para medir qué tan buena o qué tan mala es la regresión. No les hablé de eso porque no tiene mucho de especial. Lo importante es que es equivalente al coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Es decir, si yo tomo el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, me da igual a este. Eso ya es como dato de cultura general, no vamos a ahondar en eso más. Pero usualmente se toma el R cuadrado como un porcentaje de qué tan buena es la regresión. Si es cercano a 100%, pues es buena. Si es cercana a 0, pues es muy mala. Y entre más alta, pues mejor. ¿Sí? Pero más importante que esto está, porque más que el R cuadrado, lo importante son las pruebas que se harían sobre los coeficientes, específicamente sobre el coeficiente beta. El coeficiente beta es aquel que mide el efecto que tiene X sobre Y. El efecto de X sobre Y. Específicamente es por cada unidad de X que aumente, o sea, por cada aumento en una unidad de X, de lo que sea que estemos hablando, si estamos hablando de peso sería un kilo o un gramo o una libra según la unidad de medida que tenga X. Si estoy hablando de temperatura sería por cada grado. Si estoy hablando de salario sería por cada peso o por cada 1000 de pesos, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto tiene eso sobre la variable Y? O sea, por ejemplo, si yo le mejoro a alguien 100.000 pesos el salario, ¿cuánto tiene ese efecto, eso cuánto efecto tiene sobre la variable Y? Puede ser el gasto, el número de hijos,
número de veces que sale a viajar, etcétera, etcétera también. Entonces, el B es muy importante porque mide el efecto y se llama coeficiente dependiente de la pendiente, porque mide qué tan pendiente esta línea. Si tiene una pendiente positiva y entre más empinada esté, pues mayor efecto positivo tiene. Si está hacia abajo, una pendiente negativa, pues este signo va a ser negativo. Eh, en cambio, el coeficiente alfa, que es el coeficiente del intercepto, tiene una interpretación menos importante y simplemente se refiere al valor que tendría y cuando x valga 0. Eh, puede servir para algunas cosas, por ejemplo, cuando hicimos el ejemplo de las empanadas, si yo dejo de comer empanadas, ¿cuánto subiría de peso? Si yo no ganara, no tuviera ningún ingreso salarial, eh, cada cuánto viajaría al extranjero, por ejemplo. Cosas que tengan sentido, pero muchas situaciones en la vida no tiene sentido este coeficiente. Entonces se utiliza sobre todo para el modelo como tal, para poder predecir valores. Pero en muchas situaciones no tiene una interpretación tan directa como si tiene siempre el coeficiente beta. Bueno, vamos a poner un ejemplo numérico. Si yo tengo, por ejemplo, yo quiero, eh, hagámoslo con algo negativo. Sí, sí, ya sé. Digamos que X es el número de hijos, X es el número de hijos, y Y va a ser el número de qué. Sí, puede ser, por ejemplo, el número de el tiempo junto que pasan como pareja, que pasa una pareja, tiempo que comparte como pareja un matrimonio, por ejemplo, tiempo que comparten en pareja. Pues es normal que el número de hijos, entre más hijos aumente una familia, pues menos tiempo en pareja pasen, ¿cierto? Entonces, si yo colocara, por ejemplo, un valor de beta de menos 10 horas, por ejemplo, menos 10 horas por hijo, eso significaría que por cada hijo que tenga, pues pierdo 10 horas a la semana con mi pareja, por ejemplo. Eso es una medida de efecto. Y como es negativa, porque el efecto es negativo. Si yo tuviera otra variable que, digamos que en vez de menos 10 fuera menos 20, eso significaría que es más efecto. O sea, entre mayor sea este número, el efecto pues, es mayor. Y el signo indica si es positivo o si es negativo. Alfa podría ser el valor, digamos que yo diga 60 horas. Pues el número basal que tendría si el número de hijos fuera cero. Yo tendría 60 horas semanales. Es un ejemplo que me acabo de inventar, no esperen mucho de eso. Pero es la forma del uso que tendrían los coeficientes alfa y beta para predecir los valores de una variable. Por cierto, recuerden que este cosito que le pongo arriba a cualquier letra significa que es un valor o estimado o predicho. En este caso, como una variable es un valor predicho. Todo lo que le pongamos arriba, por ejemplo, si estos coeficientes son realmente estimados, muestra, se llevarían gorrito. Y todo lo que lleve gorrito, pues es estimado. Y pues por último, bueno, tenemos los coeficientes de correlación. Vimos que hay dos correlaciones, la de Pearson o la correlación lineal o producto punto y la correlación de Spearman. Solamente quiero señalar acá que eh, se suele usar esta, la de Pearson. La de Spearman se utiliza principalmente cuando tengo variables ordinales, porque las variables ordinales no se pueden sumar, entonces no se puede hacer correlación. Pueden ordenar, por lo tanto sí se puede hacer coeficiente de Spearman. Y el coeficiente de Spearman también se usa cuando hay datos atípicos o cuando hay asimetrías fuertes en los datos, tiene mejor comportamiento el coeficiente de Spearman. O sea, tal cual como la teoría está basada en cuantiles, entonces es como si fuera una técnica no paramétrica, permite ser más robusta. Es principalmente eso. Se interpretan igual. Si yo tengo un coeficiente de 0, una correlación de 0, si tengo un coeficiente de menos 1, sería una correlación negativa perfecta. Entre más cercano esté menos 1 es más fuerte.
y si tengo coeficiente cercano a 1, es una correlación fuerte, bueno, positiva, perfecta si es igual a 1, fuerte si es cercana a 1, y entre más cercana esté a 0, pues es una correlación débil. Si llegara a ser exactamente 0, sería una correlación nula. ¿Sí? Pero en general, pues negativas, positivas, débiles y fuertes en los extremos. Entonces yo tengo, por ejemplo, un coeficiente de correlación de 0,75, pues es relativamente fuerte, porque está más cerca al 1 que al 0, y es positiva. Si ustedes buscan en internet, quiero aclarar esto, van a encontrar diferentes clasificaciones, que si hasta tal número es fuerte, que hasta tal es moderado, que hasta tal débil. Eso es muy relativo de cada profesión. Puede ser que, por ejemplo, en el campo de las finanzas, una correlación así sea bajísima, sea muy baja. En cambio, en el campo de las ciencias humanas o ciencias de la salud, pues esta correlación va a ser alta. Entonces, eh, ¿qué tanto, qué tan correlacionados tienen que ser dos variables para que tengan sentido para mí? Eso depende de cada disciplina. Y pues la experiencia es la que suele terminar diciendo lo que vayan observando en las publicaciones científicas que ustedes vean en su campo, pues para saber si un valor así es pequeño o grande. Por último, de los gráficos, quiero sobre todo señalar lo que tiene que ver con el uso. ¿Qué gráficos se usan en cada condición? Recuerden que hay gráficos específicos para variables cualitativas, como son el gráfico de sectores, o sea que hay gráfico, escucha que toca con un gráfico así, por ejemplo, gráfico de sectores, o gráfico de anillo, o gráfico rectangular. ¿Sí? Son gráficos que se basan en las áreas, representan las proporciones o las frecuencias relativas de los valores. Tenemos también los gráficos de columnas o gráficos de barras, dependiendo de si son verticales o horizontales. También representan también frecuencias absolutas. Este sí permite representar mejor las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Mientras que el gráfico de sectores solo permite representar las frecuencias relativas, el gráfico de columnas o barras permite representar las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Aquí pues hay la distinción de cuando yo tengo columnas apiladas o columnas agrupadas, eh, de cuál es mejor para representar un conjunto de datos. Aquí un ejemplo de columnas agrupadas y acá columnas apiladas. Pues la diferencia radica en cuál es el énfasis. Si el énfasis es la frecuencia absoluta, pues es mejor un gráfico de columnas agrupadas. Si el énfasis está también en ver un poco el porcentaje, pues el gráfico que yo puedo colocar, representar mejor las proporciones acá, debería ser un gráfico de columnas apiladas. Hay un gráfico de columnas apiladas al 100%, que es cuando yo grafico las frecuencias relativas. Ahí siempre va al 100%. Y funciona casi igual que un gráfico de sectores. Hay gráfico de columnas apiladas al 100%. En cambio, cuando yo tengo otros tipos de gráficos para variables cuantitativas, pues hay un tipo de gráficos que convierte las variables cuantitativas en variables cualitativas para poder expresar en frecuencias. Eso se conoce como gráficos de frecuencia. Recuerden que el acto de convertir una variable cuanti en quali, que se hace a través del agrupamiento, conlleva a obtener rangos, por ejemplo, para las continuas, pues rangos así, con corchete, paréntesis, ustedes ya saben, y pues yo puedo asignar una tabla de frecuencias, las frecuencias de cada categoría, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con agrupamiento. Este gráfico se llama gráfico de frecuencias. Frecuencias. Y pues comprenden el histograma, la ojiva, el histograma acumulado y la polígono de frecuencias. O el gráfico de Pareto, que es la combinación de las dos cosas, combinación de un histograma con una ojiva. Que la ojiva pues es frecuencia relativa acumulada, perdón, frecuencia relativa acumulada, las acumuladas se suelen representar con letras mayúsculas, y frecuencia absoluta.
Recuerden que un histograma, la peculiaridad que no se ve acá es que el ancho de cada barra es igual. Aquí pues soy más dibujante, pues lo puse así, pero tienen que mantener la misma amplitud las barras y pues coincidir con los inicios de cada una de las categorías. No pueden haber espacios entre las barras. Eh, para variables discretas se prefiere gráfico de puntos, por ejemplo. El gráfico de puntos en que yo puedo representar, por ejemplo, así el comportamiento de una variable discreta. Y pues el gráfico de frecuencia, sobre todo el histograma, porque es más fácil de interpretar, puedo ver la forma de los datos, puedo saber si la forma es simétrica, asimétrica, mesocúrtica, o sea, curtosis baja, curtosis alta, curtosis media, eh, comparándolo con la curva normal. En clase vimos que también había un gráfico llamado gráficos QQ-plot, o gráfico de cuartiles contra cuartiles, que me permite directamente comparar la forma de un gráfico con la normal. ¿Sí? Si usted un gráfico así, que eso lo vimos en clase, y pues se ven que tanto se desvíe la nube de puntos, que tanto se desvíe lo esperado, pues lo voy a decir que no es normal o que sí es normal. Eso es el QQ-plot. Pero en general, el histograma y la ojiva y todas esas variables se refieren a variables cuantitativas que convierto en cualitativas. Bueno, para cerrar, hablar de las otras gráficos que tenemos, pues el gráfico para datos cuantitativos, pues tenemos, por ejemplo, el boxplot, ya muy repetido, gráfico de cajas. En el gráfico de cajas representamos los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, el máximo en la bigote de arriba, el mínimo, siempre y cuando no sean atípicos, y los atípicos van aparte como puntos. Con el gráfico de caras, pues puedo representar la tendencia central, viendo sobre todo el comportamiento de la raya central. Dependiendo de que esté más arriba o más abajo, la raya central representa la mediana y por lo tanto representa el centro. El ancho de esto, entre más grande la caja, pues eso representa la variabilidad. Y la posición del centro con respecto a la caja, pues me dice la asimetría. Si yo tengo una caja descentrada, pues eso me indica asimetría negativa, o así asimetría positiva. O también puedo hacerlo con los bigotes, pero en general son mediciones indirectas. Naturalmente un gráfico, un boxplot no reemplaza un histograma bien hecho, ni tampoco reemplaza a los coeficientes de asimetría y kurtosis. Es solamente una aproximación. Vale. Otro gráfico que vimos es el gráfico de tallo y hojas, los pictogramas, el gráfico radial. Bueno, eso sería una interpretación cada una. Y pues de pronto recordarles que el gráfico radial, por ejemplo, por decir un tipo de gráfico, se puede usar para representar tanto variables cualitativas, o sea, yo puedo hacerlo para variables cualitativas y comparar, por ejemplo, las proporciones, o puedo usarlo para variables cuantitativas y representar, por ejemplo, medidas de resumen. Puedo comparar promedios, puedo comparar valores directamente, puedo comparar lo que sea. El gráfico radial es como más versátil, pero también tiene una interpretación más complicada, porque pues recuerden que se basa en las posiciones, algo parecido como hace los videojuegos de fútbol, que tratan de proyectar valores y pues teniendo las relaciones entre esos puntos, pues tomo decisiones. Y ya chicos, yo creo que con eso ya abarcamos todo lo que es estadística descriptiva. Muchas gracias por escucharme.